Bueno, muy buenas tardes. Cordial saludo. Esta es una presentación de la aplicación diseñada para gestionar los servicios de la empresa Control de Contaminación Limitada. Lo primero a tener en cuenta aquí es que esta es una aplicación de escritorio diseñada en Visual Basic y emulada sobre Excel, pero que es una aplicación diseñada para funcionar en el computador del usuario, con funcionalidades sí que permiten transmitir información remota para efectos del funcionamiento de otras aplicaciones relacionadas, pero que lo ideal es que ella funcione como tal en el computador del usuario o del gestor del proceso. Entonces, el entregable es un archivo de extensión XLSM, es decir, una aplicación emulada sobre Microsoft Excel que se puede transportar o se puede transmitir a través de correo electrónico, memoria USB, aplicación de mensajería instantánea como el WhatsApp, porque realmente es muy liviana a pesar de que tiene múltiples funcionalidades e incluye la base de datos de los servicios como tal. Entonces es una herramienta bastante liviana y permite ser almacenada o transmitida a través de cualquier aplicación prácticamente. Entonces lo primero es descargar la aplicación y ubicarla en una parte segura del computador donde se tenga realmente claridad de que allí va a estar. Por ejemplo, yo en este ejemplo la voy a ubicar y la voy a poner en una carpeta segura, que para el caso va a ser la carpeta documentos, ¿sí? Y desde allí voy a hacer un acceso directo, como lo pueden ver, para que quede el vínculo en el computador, en el escritorio del computador. Incluso puedo cambiarle la, el icono con el que voy a distinguirla. Para el caso voy a poner este planeta. Ya me queda como tal el vínculo de esa aplicación. Es decir, si ese vínculo se pierde como tal, no se perdería la información porque aquí simplemente tengo un acceso directo, un vínculo, un hipervínculo, si se quiere llamar, que me abre la aplicación como tal. Luego, para yo saber dónde está realmente la aplicación, debo hacer clic derecho sobre el hipervínculo, sobre el vínculo o sobre el acceso directo y cliquear sobre la parte donde dice abrir ubicación del archivo. Y ahí vuelvo otra vez a donde está la carpeta o la ubicación o la ruta, si se quiere, donde guardé el archivo. Esto es válido para cualquier documento, para cualquier archivo común y corriente de nuestra ofimática cotidiana. Una vez más lo voy a hacer, clic derecho, abrir ubicación del archivo y ahí podemos ver que esta aplicación con todas las funcionalidades que tiene y todos los datos de servicios que ya tiene incluidas pesa poquito más de 1 mega, como lo podemos ver aquí, 1000 kilobytes, 1 mega, que resulta bastante liviana para todos los beneficios y todas las funcionalidades que, como les conté, tiene incluida. Ahora bien, abriendo la aplicación, con doble clic podemos abrir la aplicación y como se pueden dar cuenta ya automáticamente se abre y me lleva a un panel inicial donde me invita o me muestra realmente cuál es el resumen de las herramientas funcionales o principales que tiene la aplicación. Aquí me muestra, como pueden ver, un registro del último acceso que tuvo la herramienta y que va a ser actualizado cada vez que se cierre la aplicación como para dejar registro de en qué momento se editó por última vez. Importante tener en cuenta de que esta aplicación como tal lleva el nombre de Programación de Servicios de Control de Contaminación Limitada en su versión 1. Y así se le cambia el nombre al aplicativo o al archivo o a la macro, cuando esté cerrada por supuesto, ella una vez se abra nuevamente va a volver a renombrarse con este mismo nombre. Es decir, la aplicación está hecha para que su nombre no pueda ser modificado y se referencia a ella siempre con ese mismo nombre. Importante tener en cuenta eso. Entonces, como se explicó ya en las diferentes charlas que hemos tenido de entrega de la aplicación, esto se hizo básicamente sobre el marco de trabajo que tiene la empresa. Y me refiero básicamente a que hay un cuadro de programación al que se accede con clic en el primer comando. Sí, que se viene trabajando desde hace mucho tiempo y es, digamos que parte del modus operandi de la empresa y que como tal se respetó y no se modificó en absoluto la forma en que se documentan y se almacenan o se registran todos los servicios que se van programando y que se van coordinando y se van gestando o gestionando más bien a lo largo de toda la vida o el ciclo de ejecución de todos los servicios. Entonces, esa tabla como tal, que es un formato interno de calidad que
que han venido utilizando por todos estos años, va a estar aquí inmersa y sobre ella se va a hacer todas las funcionalidades que tiene la aplicación, se van a ejecutar o se van a implementar allí sin que se haya modificado en absoluto nada del formato como tal. Se accede con el clic en el cuadro de programación y se vuelve al panel de inicio haciendo clic en el botón de inicio como lo muestro acá. Lo haré una vez más, cuadro de programación, botón de inicio para volver al panel inicial. No hay más nada que decir allí. Listo, volviendo otra vez al cuadro de programación, tener en cuenta que es un cuadro o que es un documento como tal, si se pueden dar cuenta, para que no se permita hacer edición de forma directa sobre el cuadro, buscando proteger o salvaguardar la integridad de la información. Es decir, con esto evitamos que de manera inintencional se borre, se edite o se altere una celda o, por qué no, una columna o una fila entera de la tabla, ¿sí? Que nos pueda generar algún tipo de inconvenientes o inconsistencias futuras en cuanto a la gestión de la información. Nuevamente, para ir al panel inicial, presionamos la tecla Inicio o la pestaña Inicio acá en la parte inferior izquierda, ¿sí? Con lo que conseguimos volver a este panel inicial que va a ser prácticamente nuestra plataforma, nuestro dashboard, ¿sí? Desde el cual vamos a acceder cada vez que abramos la aplicación y por el cual vamos a tener que pasar cuando vayamos de una zona a otra. El cuadro de programación como tal es un cuadro que está protegido para que las ediciones no sean de forma intencionales y solo se hagan a través del formulario que a continuación les voy a mostrar. Clic en inicio para ir a la pantalla principal y ahora hacemos clic en consultar editar, comando con el cual accederemos a este formulario Smart Forms, que sería básicamente el formulario inteligente con el que vamos a editar y a consultar aquella base de datos que estamos protegiendo y que estamos gestionando. Como podemos darnos cuenta aquí en este formulario que despliega toda la pantalla del computador, tenemos los datos básicos de el formato de programación de servicios, de la tabla de programación de servicios. Si vemos estos campos que están aquí, nombre, código, actividad económica, departamento, ciudad, dirección, son todos, absolutamente todos, están también acá. Son los mismos datos que están de forma vertical, ¿sí? Allá en aquel formulario, pero que en última son los mismos datos de que se compone la tabla de programación de servicios o la lista de los servicios como tal programados. Volviendo al panel, al inicio, puedo ir otra vez al cuadro o al formulario de programación, al formulario de consultas de datos de servicio. Este formato o formulario de programación o de consulta de servicio, repito, importante que lo tengamos en cuenta, es el que me va a permitir a mí consultar y modificar aquella base de datos. Lo puedo hacer en cualquier momento y lo puedo hacer con toda la confianza, con toda la seguridad de que la base de datos no se va a alterar o no se va a modificar hasta tanto yo no actualice como tal. Y ese botón o ese comando o esa orden para actualizar viene desplegada cuando o viene dispuesta cuando presionamos acá clic en el botón de opciones. Botón que me permite a mí desplegar esta ventana o este grupo de opciones, ¿sí? Que como su nombre lo indica me permite borrar el formulario, crear o digitar nuevos datos para un servicio, consultar un servicio ya existente o reportar a ingeniería los datos relevantes o los datos que apliquen para sus fines pertinentes, como ya veremos en un capítulo posterior de este tutorial. Y el más importante, el botón de actualizar, que es el que me permitirá a mí volcar o registrar o grabar lo que tengo aquí en pantalla en estos momentos en el formulario hacia la base de datos, ¿sí? Hacia la base de datos como tal de interés. Es decir, lo que está aquí en esta pantalla no está en la base de datos, no estará en la base de datos, sino hasta que se digite como tal o se dé clic aquí en este botón de actualizar. De hecho, si lo doy aquí, clic en actualizar, la aplicación me devuelve una advertencia. Imposible crear servicio. Revisa el nombre del cliente y el número de cotización sencillamente porque no hay nada en pantalla. Y por supuesto no es pertinente enviar nada a la base de datos. ¿Listo? La aplicación, importante aclarar esto, la aplicación está dotada o está configurada para que constantemente esté retroalimentándole al usuario a través de advertencias o mensajes de aplicación, que ya lo van a ver,
qué paso se hizo bien o qué paso se hizo mal, ¿sí? A fin de dar una orientación de las acciones a seguir. Es decir, si se intenta, por ejemplo, enviar a ingeniería los datos de un servicio cuando no se ha definido el nombre del ingeniero a reportarse, sencillamente la aplicación va a decir algo así como imposible enviar a ingeniería porque no se han editado los nombres. O sencillamente no se permite cargar a la base de datos los datos de un servicio, por ejemplo, que no tenga número de cotización. No tendría como que lógica. O el nombre del cliente, por ejemplo. Se pusieron todas esas funcionalidades a fin de evitar ambigüedades y eh, errores que pudieran generar conflictos operativos, como por ejemplo que una fecha inicial sea posterior a una fecha final. Es decir, algo así como que comienza un 1 de febrero de 2022 y termina un 15 de enero de 2022. Son cosas que no tienen como que sentido y es la aplicación como tal la llamada a advertirnos de esas irregularidades. Ahora bien, ¿cómo consultamos los datos de un servicio? Muy sencillo. En la pestaña opción o en el comando de opciones, hacemos clic y en el tercer comando que nos aparece allí, de consultar servicio, hacemos clic y automáticamente nos va a pedir digitar el número de la cotización. Los servicios como tal acá se pueden buscar de dos maneras. Uno, conociendo el número de la cotización, ¿sí? Que es a través de este método que les estoy mostrando y digitándolo en esta pestaña o sencillamente desplegando de los que ya existen para luego seleccionarlo y consultar los datos que de momento estén en esa base de datos como tal. Y hacerlo una vez más, opciones, consultar servicio y digito un servicio como tal que de los que ya existe allí. Revisamos y automáticamente la aplicación me despliega lo que ya exista documentado en la base de datos como tal, que es de donde vienen la información como tal de todos los servicios. Tal como están allá, aparecen acá. Los datos que de momento aparecen ahora en pantalla son datos completamente editables. Es decir, la consulta que acabo de hacer me permite a mí informarme de cómo están digitados o documentados los datos en ese registro o en ese servicio como tal, pero también me permite a mí editar o modificar cualquier parámetro o cualquier información relevante que haga falta de dicho formulario. Por ejemplo, en el formato como tal que vemos acá, no aparece la actividad económica y tampoco aparece el departamento. Yo aquí tranquilamente puedo digitar que el departamento sea Cundinamarca. ¿Sí? Automáticamente yo puedo digitar ese departamento ahí como Cundinamarca. Y también puedo digitar aquí que la actividad económica, qué sé yo, puede hacer servicios, para el ejemplo, X, Y, Z. Si es el caso en que la información no vino como tal procedente de la fuente, el gestor de este proceso lo puede hacer editándolo de forma directa allí en este formulario para, como les dije hace un momento, actualizar la base de datos mediante este botón de actualizar. Cualquiera de los parámetros o de los campos o de los datos de este servicio pueden ser actualizados incluso en simultáneo. Es decir, yo puedo actualizar un parámetro o puedo actualizar varios o puedo actualizarlos todos en un solo paso de actualización. Para el ejemplo, yo voy a hacer la actualización de estos dos campos que acabé de actualizar acá, haciendo opciones, actualizar parámetros, y la aplicación, tal como se los decía hace un momento, me devuelve un mensaje que dice se ha actualizado exitosamente la información. Presiono aceptar y ahora, aunque yo borre esta información, cuando consulte los datos de la cotización 59784, puedo ver que se van a cargar ya los actualizados. Entonces voy a hacer lo mismo, consultar 50. Voy a consultar aquí el 59784. Lo puedo desplegar y buscarlo acá de forma manual o también lo puedo editar. 59784. No, y como podemos darnos cuenta, ya aparece la información cargada proveniente de la base de datos, aunque yo la borre de este formulario temporal. ¿Sí? El mensaje aquí es, este formulario es un formulario de borrador que permite consultar y preparar información que posteriormente se va a cargar a la base de datos. Es la funcionalidad fundamental que se hizo en esta herramienta para hacer una búsqueda fácil, práctica, rápida y sobre todo tener en pantalla solo la información de interés en un momento determinado.
Lo otro a considerar acá es que el formulario como tal inicialmente despliega o muestra los campos fundamentales o los campos principales de la programación de un servicio. Pero realmente el formulario es un formulario dinámico que se ajusta o se adapta o se complementa de acuerdo a las necesidades. Por ejemplo, estos cuatro campos que aparecen acá, que hablan de estudios a ejecutar, son los que me van a determinar a mí realmente si se despliegan o no los datos de cada uno de esos servicios. Para aquellos servicios en donde aplique el estudio, por ejemplo, de calidad del aire, lo único que hay que hacer acá es clic derecho sobre el campo aledaño a la celda que dice calidad del aire, como se muestra acá. Automáticamente se me despliegan los datos como tal o los campos que requiere aquella tabla o aquella base de datos de forma horizontal relacionados con el estudio de calidad del aire. Lo mismo para el estudio de ruido, que automáticamente se despliega cuando hago acá emisiones atmosféricas. Y por último, el estudio de ambiental. De hecho, si deseo eliminar o retirar o si se quiere obviar los datos de cualquiera de esos estudios en un momento determinado, basta con hacer clic derecho nuevamente sobre la palabra aplica o sobre la celda aledaña al nombre del servicio que estamos haciendo. Para el caso voy a recogerlos absolutamente todos. Recojo calidad del aire, recojo ruido, emisiones atmosféricas y quitamos el de ambiental. Sencillamente con la palabra NA podemos hacerlos desaparecer del formulario o sencillamente quitándoles la, eh, la palabra aplica. Entonces, vamos a consultar nuevamente los datos de un servicio para hacer otra vez el ejemplo. Opciones, consultar servicio y desplegamos el número de la cotización que queremos traer en pantalla. Ahí vemos que en este caso el servicio como tal está registrado en base de datos solamente con estos datos, con estos campos, y no se le han como tal aún creado los datos de detalle de los servicios. Esto lo voy a comprobar buscando esta cotización 8969 directamente en la programación de servicios. Entonces vamos a inicio, me voy al cuadro de programación y con simplemente control B 8969 es el correcto. Automáticamente la aplicación me encuentra, me detecta que está acá y sobre ese número o cualquiera de las celdas de esa fila puedo hacer doble clic para llegar a esta parte y ver la cotización, para ver los datos otra vez en el formulario de la cotización. Ahorita hablamos un poco más sobre el tema, pero lo que quiero mostrar acá es que sobre el cuadro de programación yo puedo buscar una cotización como tal, ir allá y aquí puedo observar que como tal están los datos de los ingenieros, ¿sí? Asignados a cada servicio, pero como tal los datos, si se pueden dar cuenta, acá no están todavía editados, que es lo que me está mostrando el formulario como tal. Acá, si hago clic aquí, automáticamente puedo ver que todavía no se han registrado los datos. Entonces, como expliqué hace un momento, con clic derecho aquí, puedo desplegar los datos de calidad del aire, puedo desplegar los datos de ruido, y los datos del estudio de emisiones atmosféricas para posteriormente diligenciar. Si hay alguno que no aplique, por ejemplo, para el ejemplo, yo voy a hacer que ambiental no aplica y voy a editar todos los campos como NA, selecciono todo lo que voy a rellenar con NA y la aplicación automáticamente me invita a diligenciar o a rellenar con el dato DNA los campos vacíos. Para el caso voy a hacer sí y automáticamente me despliega o me registra NA en todos esos campos, con el fin de que en el cuadro como tal queden registrados esos datos tal cual. Entonces, mire lo que voy a hacer. Voy a actualizar esa parte que hice ahora y automáticamente en la aplicación, aun cuando borre aquí y vaya y busque nuevamente el servicio 8969, lo puedo editar, automáticamente la aplicación me va a mostrar en ambiental todo en NA. Fíjense que lo hago aquí y ya me aparece todo en NA. De igual manera, si voy a la base de datos y busco la aplicación o perdón, la cotización 8969, me voy a dar cuenta que ya en la zona o en la parte o en lo que corresponde al servicio de servicio ambiental ya debe estar documentado todo en NA porque así lo declaré.
datos que en cualquier momento puedo modificar. Lo bueno de la aplicación es que no deja las cosas escritas en piedra. Yo puedo nuevamente ir acá con doble clic y documentar en ambiental cuando por alguna razón el servicio como tal se aplique y yo deba entonces borrar todo esto y documentar datos allí para como tal programar un servicio de ambiental. Lo mismo aplica para el servicio de ruido, de emisiones atmosféricas, de calidad del aire, ¿sí? En cuanto a que puedo pasar de que no aplica a programar el servicio en cualquier momento determinado. ¿Listo? Continuamos. Bueno, ahora para continuar con la grabación de este video, voy a proceder con la creación de un cliente, un servicio mejor en el cuadro de programación. Entonces, como ya sabemos, lo que hay que hacer es ir a editar y consultar. Yo puedo borrar esto que está aquí o sencillamente irme directamente a crear un servicio. Lo voy a hacer borrando los datos que aparecen ahí, que son evidentemente los últimos que registramos hoy 3 de febrero, eh, cuando hicimos la visita al cliente. Entonces voy a borrar y voy a crear un servicio nuevo a partir de los datos de un código EMO que ya conozco en este caso. Acá, 568. Y ahí aparece que el cliente Cementos Argos S.A. Mina Simaco. Y me aparece que la aplicación me advierte que en este momento los datos no están completos en la tabla de consolidados EM automático para este código. Me dice que se cargarán los datos existentes porque pues, los otros sencillamente no están, no han sido editados y por eso es importante continuar con ellos. Entonces, la aplicación aún así me permite traer los datos que ya tengo y me invita de una forma automática a digitar el número de la cotización. Solo cuando esté el número de la cotización y el nombre del cliente, la aplicación me va a permitir cargar los datos a la base de datos. Siempre que falte o el número del cliente o el número de la cotización, no va a ser posible y no lo va a permitir. Y lo voy a probar ahora. Si voy a opciones y le doy a actualizar, me devuelve una información que dice imposible crear servicio. Revisa el nombre del cliente y el número de la cotización tal como lo acabo de decir. Para el caso voy a crear la cotización con el número de cotización 78 54 raya, raya 2, por ejemplo. Me lo invento. Presiono Enter y ahora sí actualizamos el servicio y vemos que la aplicación me pregunta si el servicio es 1 o es 2. Como ya indicamos en su momento, el 1 lo codificamos para aquellos servicios que van a ser trazables y el 2 para los servicios que no van a ser trazables. Para el caso voy a seleccionar sí para declarar que es un servicio trazable y la aplicación automáticamente lo carga en la base de datos y me devuelve un mensaje diciendo que se ha creado el servicio en la tabla de programación. Ahora ya yo puedo incluso borrar esto y también lo puedo consultar. 7854 raya 2. Automáticamente me va a cargar los datos que por lo pronto yo le he cargado a ese servicio, permitiéndome continuar con la edición de los demás campos de información, ¿sí? Con lo que quiero mostrarles que se puede hacer el trabajo de forma parcial. Ahora bien, si yo deseo que ese servicio deje de ser trazable y pase a ser no trazable, tal como se explicó en su momento, lo único que hay que hacer es desplegarlo acá, tal como ya está, ir a opciones y presionar sobre esta zona del formulario de opciones. Como pueden ver, es un formulario que se dejó móvil para que pueda ser ubicado en cualquier parte de la pantalla, sin embargo no es relevante. Presionamos acá y la aplicación me va a informar que en estos momentos este servicio que tengo acá en pantalla es un servicio tipo 1, es decir, un servicio trazable. Y en adelante en este video no hablaré más de trazable y no trazable, sino tipo 1 y tipo 2. Me pregunta también que si quiero volverlo a, no perdón, a tipo 2, ¿sí? Y yo puedo elegir si sí o si no. Si le digo sí, la aplicación lo marca como 2 y ahora el servicio es un servicio tipo 2. Para saber qué es tipo 1 y qué es tipo 2, con clic aquí en esta parte del formulario, en este rincón, me da este mensaje con las convenciones y las connotaciones. Entonces, cerramos aquí, cerramos acá, y si quiero que servicio, por ser tipo 2, no aparezca en la consulta, lo único que debo hacer es bajar acá y declarar que
perdón, eso lo hago acá en el panel inicial. En el panel inicial declaramos en el panel de configuración si quiero ver todos los servicios o si quiero ver simplemente los servicios T o los servicios tipo 1. Aquí habla de dejar en blanco este botón para ver solo los servicios T. Voy a hacer eso. Lo voy a dejar en blanco para ver solo los servicios T. Si quiero verlos todos, sencillamente presiono acá y otra vez me aparece ver todos. Para el ejemplo, voy a dejarlos en blanco y voy a irme al cuadro de programación. Y ahí podemos ver que el que acabamos de hacer, como lo marcamos tipo 2, ya no aparece aquí, ni ninguno de los que esté marcado como tipo 2 en el ejemplo actual. Ahora, si queremos verlos todos, simplemente vamos al panel inicial, configuramos como ver todos y volvemos otra vez al cuadro de programación. Un clic allí, ahora vamos a ver que todos los que son tipo 1 y tipo 2 aparecen ya en la tabla, que ya incluso se puede ser exportada con simplemente hacer un clic aquí, tal como lo muestro acá. Mira, clic, automáticamente se crea una copia temporal de la programación de servicios. Copia temporal. Esa copia temporal se guarda temporalmente, o bueno, se guarda en la ubicación donde se tiene este archivo y ya puede ser utilizada para copiarse, para, qué sé yo, para alterarse, modificarse, porque es un borrador espejo de momento de esa base de datos. Yo no sugiero que la documenten, que la guarden, que la almacenen, porque sencillamente va a quedar estática y no va a estar amarrada a los cambios que se le continúen haciendo a la aplicación original, es decir, a esta que tenemos acá, ¿sí? Que es la programación como tal que manda el aparato, que lleva todo el control o todos los registros de todos los cambios que se van haciendo. Esto que está acá es una copia temporal de la programación de servicio, queda estática en el tiempo, repito, y quiero ser muy claro con eso. Si esa información se guarda, si esta que está aquí la guardamos y la pretendemos consultar días después, sencillamente va a estar desactualizada porque ya a la programación se le han hecho cambios, se le han hecho modificaciones, se le han hecho inclusiones o porque no se le han eliminado servicios que no van a reflejarse en esta porque es un borrador. Espero que eso quede claro. Cierro por acá. Es un borrador, no guardo cambios, no me interesa. Y bueno, continuamos. Voy a proceder a crear un servicio, a programar un servicio a partir de los datos de un cliente que ya cuenta con todos sus datos. Uno de los más recientes que recuerdo, creo que es este que está por acá, crear servicio. Lo voy a crear a partir de los datos que aparecen en la tabla de seguimientos EMOS, es decir, la tabla de los códigos de sitios de muestreo. Y si mal no recuerdo era este, consorcio, creo que es el que estaba, consorcio estufas. Ahí está, 896. Como todos los datos aparecen allí en la tabla de códigos M, automáticamente la aplicación detecta que están y los carga acá en pantalla tal como aparecen allá. La mayoría van a aparecer en blanco porque sencillamente no se cuenta con esa información, tal como ya lo sabemos. Pero los que ya tienen la información, ya van a aparecerse, a cargarse de forma automáticamente acá. Entonces, así debería ser el procedimiento o así debería ser la dinámica para generar los datos, porque ideal es que todos los datos vengan del área comercial ya completos y acá simplemente se tenga que programar como tal, más no editar datos como tal de la base de datos. Sin embargo, al principio van a tener la necesidad de estarse retroalimentando mutuamente, sobre todo el coordinador o el ingeniero programación, programador de servicios con la ejecutiva comercial, porque vamos a ver aquí que hay datos que ya de pronto puedan estar desactualizados y sería recomendable que los vayan actualizando desde el aplicativo de base de datos que maneja la ejecutiva comercial. Eso es una observación, una recomendación que les hago para que la base de datos, más allá de su funcionalidad, crezca y sea rica en cuanto a veracidad y actualización de datos, que es la finalidad como tal o la generación de valor que se quiere con todo esto. Entonces ya tenemos aquí la aplicación o los datos creados. Fíjense, lo voy a borrar y lo voy a crear de una forma. Creamos nuevamente el servicio en consorcio estufas. Fíjense que aquí yo puedo seleccionar por el nombre, si conozco el nombre, para que él me cargue el código EM y los demás datos que encuentre. O también puedo seleccionar, sabiendo el código M, si ya yo sé que el código M, ya me sé el código M, en este caso el 896, yo puedo hacer aquí, clic acá, para cambiar a búsqueda por nombre o a búsqueda por código M. En este caso lo quiero hacer buscándolo por código M.
fíjense, aparece automáticamente y me trae los datos de forma automática que encontró allá en la tabla. Y de nuevo, me invita a poner el número de la cotización. Para el caso voy a poner 77654, espacio B1, por ejemplo. Y ahora sí, con todos estos datos ya yo puedo o continuar declarando qué aplica, qué no aplica. Voy a aplicar calidad del aire y ruido, ¿sí? O puedo por ahora guardar estos datos, registrarlo en la tabla de servicios para continuar su posterior edición. Lo voy a hacer así, actualizamos los datos, me pregunta si es un servicio trazable, para el ejemplo le voy a poner que sí, ¿sí? El servicio se ha creado nuevamente y ahora ya yo lo puedo ver acá, fíjense, lo puedo ver acá en el cuadro de programación como el último que aparece, ¿sí? Tal como lo podemos ver allí. Entonces, una forma muy dinámica, muy práctica, muy intuitiva de cómo traer los datos de la base o del cuadro de programación y cómo montarlos allí de acuerdo a una prevalidación que me hace este formulario inteligente para que permite consultar y actualizar todos los datos. Ya lo otro es diligenciar todos los detalles, ¿sí? Todos los detalles de cada uno de los subformularios, por así llamarlos, de que se compone el aplicativo como tal. Entonces voy a borrar aquí y voy a hacer la consulta del 77654. Entonces voy a consultar el 7754, me quedo con solo la B y aparece automáticamente todos los datos que ya están allá. Y como se pueden dar cuenta acá, aparece el campo, aparece la leyenda que es un documento o una cotización existente, ¿no? Si yo hago esto, consulto y le pongo un dato de algo que no existe, por ejemplo, voy a inventarme una cotización acá toda rara, me dice la cotización no existe, ¿sí? La búsqueda la hace de forma automática y me devuelve todo en blanco porque la cotización sencillamente no está existiendo. Presiono Enter y pues lo borra todo. Una vez más voy al panel inicial, esta vez pues para indicar cómo puedo yo incluir parámetros o elementos de configuración adicionales a los que ya tengo. Fíjense, voy a crear para ese servicio, nuevamente voy acá, presiono clic sobre el nombre del cliente o cualquiera de sus parámetros y voy a editar los campos de calidad del aire. Fíjense, lo primero que me pide, bueno, realmente lo primero que debería yo declarar aquí es qué ingeniero va a hacer este trabajo, ¿no? El ingeniero a cargo de calidad del aire y ruido. En este caso para el ejemplo, no voy a poner ruido, voy a poner solo calidad del aire, pero aún así hay que declarar el nombre de quien lo va a hacer. Lo puedo hacer de varias formas. Despliego acá y selecciono el nombre de los ingenieros disponibles. Aquí aparece uno que puse como ejemplo, ya lo quitamos. O también lo puedo escribir acá, pero siempre y cuando quede exactamente igual a los que están en lista, porque de otro modo la aplicación lo toma, pero habría un conflicto a la hora de mandar el correo, ya lo vamos a ver después. También puedo hacerlo con clic derecho sobre la celda en la que va a caer el dato. Fíjense, clic derecho y aparece este campo o esta ventana que me invita o a desplegar o a escribir el nombre como tal del ingeniero. Para el caso voy a poner R y automáticamente me detecta que el único ingeniero que aparece allí con el nombre que comience por R es Ramón Sierra. Presionando Enter, la aplicación toma ese dato y lo pone en la celda. Una vez más, clic derecho, presiono el nombre de la persona que va a trabajar, que va a hacerse cargo de este servicio. Presionamos Enter y lo toma. Voy de nuevo, presiono el nombre, eh, digito las palabras, las iniciales de la persona que lo va a atender o que va a estar a cargo del servicio y puedo presionar Enter o sencillamente cerrar el formulario para que la aplicación lo tome allí. Asimismo, si aplica ingeniero a cargo de emisiones atmosféricas, también lo puedo hacer. Con simplemente un Enter, perdón, un clic derecho sobre ese campo, selecciono quién lo va a hacer o sencillamente si no aplica. Para el caso voy a poner esta persona. Puedo presionar Enter, puedo cerrar acá y puedo también pasar el mouse por esta parte, ¿sí? Por la parte izquierda del formulario, automáticamente se cierra el formulario y me coloca el nombre de la ingeniera Silvia Sánchez que recae acá en el campo. ¿Listo? Continuamos. Entonces, repito, toda la información que estamos editando en estos momentos está aquí y solo aquí en el formulario. De momento está aquí y no se está montando todavía la base de datos porque recuerden que solo se va a la base de datos y se actualiza la base de datos cuando yo presiono este botón, hago clic en este botón. Lo puedo hacer en cualquier momento, parcial, total,
antes de comenzar, lo puedo hacer en cualquier momento como para ir guardando cambios. De hecho, si yo cierro la aplicación en estos momentos, no va a la base de datos, pero me queda aquí el borrador de lo que yo he adelantado. Esto sirve para hacer trabajo parcial, suspender, hacer otras actividades diferentes a esto y volver a retomar lo que se había comenzado. Para el caso voy a hacer una actualización parcial. Ahí puedo ver que ya todo lo que tengo aquí ya está allá. Confirmo, base de datos, y puedo recorrer el cursor para ver que ya los ingenieros que dejé aquí de ejemplo ya aparecen acá. ¿Sí? No hay mayor cosa que decir acá. Volvemos, continuamos. Y ahora voy a editar los datos que corresponden a cada uno de los servicios. Para el caso de estado, de nuevo, la opción clic derecho me despliega a mí un formulario que me invita a seleccionar los estados que sugirieron en su momento para este campo. Para el caso voy a poner programado y lo mismo, puedo seleccionar por acá y automáticamente tener ya el dato donde yo lo necesito. Los técnicos, la misma situación. Presiono, selecciono y cierro o paso por la izquierda. Siguiente técnico, presiono clic derecho, selecciono y cierro. Selecciono la celda, clic derecho, presiono y cierro. Esta vez lo voy a hacer así, clic derecho, presiono dos teclas o dos letras del inicial y cierro con Enter o con cerrando acá o sencillamente pasándolo por esta zona del formulario. Y ya tenemos de forma automática, de forma dinámica, todos los datos diligenciados en esos campos. Pero más allá de que tenga todos los datos, tengo la certeza de que los nombres y los datos que he ingresado corresponden a los que son válidos para la aplicación. No es lo mismo escribir Jonathan Barraza que escribir Jonathan Barraza, punto, porque sencillamente el Excel lo interpreta como un dato diferente. ¿Sí? Voy a nuevamente a devolverlo para que quede el dato igual. Si requiere CISO, si no requiere CISO, bueno, estos campos ya son ya de conocimientos propios de ustedes. Con el tema de las fechas, sobre todo fecha inicial y fecha final, hay un cálculo automático que se configuró para que los días programados sean de forma automática. Si la fecha inicial es el 12 de enero y la final es el 15 de enero, pues automáticamente la aplicación detecta que los días de monitoreo son 3. Ese dato es un dato calculado por el código o por el algoritmo interno, pero que puede ser modificado. Me explico. Si entre la fecha inicial y la fecha final hay algún día festivo, algún día que no se elaboró y se requiere editar los días reales, pues sencillamente se ponen los dos o el día como tal que es. En todo caso, el cálculo automático no se altera porque cuando se vuelva a editar cualquiera de las dos fechas, él va a volver a editar ese cálculo. Voy a hacer otro ejemplo, 2 de febrero contra 10 de febrero. Me calcula automáticamente que son 8 días. Ahí como pudimos ver, salió un error cuando yo intenté poner una fecha inicial mayor a la final. O viceversa, mire, si yo pongo una fecha inicial mayor a la final, por ejemplo, si pongo la fecha 30 de marzo, mira, automáticamente la fecha me dice algo está mal, revise las fechas. Y sencillamente se da porque la fecha inicial no puede ser una fecha superior a la fecha final. Automáticamente me borra el dato y me dice, me invita a que corrija. Entonces, si la inicial es el 30 de marzo, la final mínimo debería ser el 4 de abril, por ejemplo, o el 5, o el 2, o el 1, o el 2, o el 3. Entonces, esta dinámica es válida para todos los servicios o todos los subformularios que aparecen acá. Por ejemplo, si voy acá a ruido y presiono que la fecha inicial es un 5 de mayo y la final es un 10 de mayo, automáticamente la aplicación detecta que son 5 los días entre una y otra. Pero si digo que la inicial es un 4 de mayo, por ejemplo, pero que la final es un 30 de abril, ahí no tendría sentido porque abril está antes que mayo. Entonces la aplicación detecta el error y invita a corregir. Simplemente advierte. Si en últimas queremos ponerlo así, advierte. Creo que no hay más nada que decir. Esos datos que tengo allí son los datos que van a ingresarse a la aplicación, a la base de datos de lista de servicios. Voy a poner aquí un dato mejor. 1 de febrero contra el 5 de febrero.
automáticamente me cuadra ahí como para no dejar el error en el ejemplo. Todos estos datos son diligenciados ya de acuerdo a su conocimiento, su expertise y todo su rol y su empoderamiento de su proceso, y automáticamente es lo que va a ir a la base de datos cuando yo lo actualice acá, y por supuesto es lo que se va a actualizar en todas las tablas de que se compone todo este sistema, ¿no? Todas las tablas de importación en el visor que van a tener todos, ¿sí? Y es de allí de donde se van a alimentar los formatos o los documentos o los planes de muestreo para enviárselos a los ingenieros para sus fines pertinentes. Bueno, ahora lo que nos resta es explicar la forma en que la aplicación va a mandar de manera automática la información a los ingenieros como tal. Entonces voy a coger para el ejemplo un servicio que ya tenga todos sus datos completos, sí, que lo último que tengo acá, que puede ser este. Recuerdo que este servicio 8440 versión 2 tiene ya documentado prácticamente todo lo que se requiere para la programación. Entonces, muy sencillo, una vez se tenga ya todo diligenciado, todo declarado como debe quedar, se hayan seleccionado pues los nombres de los ingenieros importantes de quien aplica. Aquí en este caso aplica Nora Durán para el servicio de calidad del aire y de ruido. De hecho son los dos que componen este servicio. Si aplicara también a emisiones atmosféricas, también habría que escoger nombre de ingeniero para emisiones atmosféricas, porque de lo contrario la aplicación no va a saber a quién le va a mandar ese correo y va a generar una alerta. Entonces, para el caso, voy a tomarlo así, lo voy a enviar tal cual como está. Y para ello, lo único que hay que hacer acá es presionar otra vez en opciones, y como su nombre lo indica, que hay un botón que habla de enviar a ingeniería. Con clic allí, ya la aplicación actualiza una vez más. Antes de enviar, actualiza la base de datos y me manda la información de que se ha actualizado la base de datos. Con Enter o con clic allí en aceptar, la aplicación me indica de que se está preparando todo para enviar esa información o los datos de interés a los ingenieros que aplican, en este caso Nora Durán. Vamos a aceptar. Y aquí, como podemos ver, la aplicación ya cargó el correo electrónico, lo etiquetó con todos los parámetros correspondientes: destinatario, asunto, los adjuntos, ya veremos cómo quedaron documentados esos adjuntos, y le puso un cuerpo al correo, al mensaje como tal, que dice: cordial saludo, se adjuntan planes de muestreos, porque pueden ser uno, pueden ser varios, como en el caso, para el cliente fundación, modelación ambiental y análisis de datos. El cliente como tal que aparece, que también lo relaciona acá, y relaciona el número de la cotización correspondiente. Habla de que en las columnas AF y AH de la hoja del formato, ya lo vamos a ver, aparece la información que se necesita o que va a necesitar cada ingeniero para terminar de documentar la, el formato del plan de muestreo. Fíjense que el formato va con el nombre como tal del formato de calidad como lo tienen. Yo lo voy a abrir, la aplicación ya terminó, y vamos a ver que aquí ya la aplicación mostró que ya todos los datos encabezados están allí, no están formulados, están allí, porque ya la aplicación inteligentemente los creó, los documentó, los puso allí, le puso un consecutivo, que ya veremos también cómo lo dejó nomenclado en la tabla de consecutivos de planes de muestreo propia de la aplicación de programación, y también me indica que en las columnas AF, AH aparecen los otros datos que necesitan para terminar de programar el plan de muestreo. Entonces, ya teniendo esto, el ingeniero que reciba, en este caso Nora, va a poder documentar esta información o guardarla en su carpeta de destino, no sé realmente dónde lo guardan, y con estos datos que están acá, poder complementar la información y terminar su plan de muestreo para luego imprimirlo y hacer sus órdenes internas de trabajo, bueno, lo que aplique. Entonces, como se pueden dar cuenta, recibiendo este correo, ya automáticamente se elimina la necesidad de ir a abrir consecutivos de planes de muestreo, cuadro de programación o listado de códigos EMOS para diligenciar esta información. Ya llega prácticamente hecha, llega documentada, y el trabajo se hace mucho más dinámico, mucho más rápido y bueno, mucho más efectivo. Voy a abrir también el formato del de ruido, correspondiente al ruido, para que veamos que también aparece ya diligenciado en su cuerpo, en su formato, ¿sí?
con su nombre, dirección, código M, el consecutivo que le corresponde, y lo mismo en la parte, en la columna AF, aparece el detalle del servicio en cuadro de programación. Tal como está en el cuadro de programación en estos momentos, aparece este sector acá. Si de hecho, si lo vemos, es la misma estructura, el mismo esquema. ¿Sí? Esto que está es lo mismo que aparece acá en la parte de ruido. Miren cómo lo podemos ver acá. ¿Sí? Tal como está aquí, aparece acá. Lo mismo sucede para los otros formatos, el de emisiones atmosféricas y el de calidad del aire. Entonces cerramos por acá, lo único que hay que hacer ahí es enviar el correo, ¿sí? Darle enviar porque la sentencia de enviar no la puse automática para que aquí haya tiempo de volver a editar o complementar cualquier información relevante que se quiera poner allí o incluso cambiar el destinatario o poner la copia a alguien, ¿sí? De repente sea necesario que alguien adicional al destinatario reciba una copia, pues como en cualquier manejo de correo electrónico se puede hacer. Y aquí está la oportunidad para hacerlo. Voy a cerrar esto, no voy a enviar nada y continuamos. Ahora, ¿cómo actualizamos los parámetros que se pueden editar acá en cada uno de estos campos? Por ejemplo, en este formulario aparecen los nombres de unos ingenieros. De hecho, fíjense que hay un ejemplo que puse aquí momentáneo. ¿Cómo editamos esos parámetros? O, por ejemplo, los datos de los estados o en su defecto los datos de los técnicos. ¿Sí? O en su defecto los nombres de los laboratorios. Creo que está por acá el nombre de los laboratorios. Clic derecho, aparecen los nombres de los laboratorios que en su momento me pasaron para que puedan ser editados y todos queden escritos, digamos, con la misma estructura y no aparezca, por ejemplo, en un lado gestión y servicios ambientales S.A.S.-GASA y en otro lado aparezca sin los puntos, por ejemplo. Eso lo hacemos por acá. Clic en inicio, panel principal, bajamos, panel de configuración y aquí hay una parte donde dice, con clic aquí, actualizas los elementos de configuración, datos de entrada y me muestra esta tabla o esta zona en la que cada columna hace referencia a los datos como tal de que trata cada encabezado. Por ejemplo, ingenieros a cargos y correos electrónicos es aquí donde vamos a editar los nombres o a incluir los que apliquen. En este caso yo voy a borrar el que definitivamente no aplica porque no hace falta, no aplica, o puedo incluir cualquier otro pues que venga. Para el caso, voy a incluir este o su correo ejemplo. Por ejemplo, puedo incluir nombres de técnicos, puedo eliminar o puedo añadir, sustituir nombres de CISOs, nombres de estado de servicios y nombres de laboratorios. Ideal que aquí simplemente se escriba o se modifique. No se deben eliminar columnas ni celdas, aunque la aplicación lo tiene protegido. Yo advierto que no se pueden eliminar ni columnas ni celdas en ninguna de las zonas o en ninguna de las hojas de esta aplicación, porque el código está hecho para que funcione así. Entonces, fíjense, ese ejemplo que acabé de poner, ya yo lo puedo tener acá, cuando vaya a programar nombres de ingenieros. Y aquí me aparece ya Pepito Pérez como ejemplo ya digitado. ¿Listo? Entonces la manera en cómo la aplicación puede ir evolucionando y puede ir cambiándose de los parámetros como tal de edición eh, para que pueda ir de la mano con todos los cambios que van teniéndose en cuanto al personal y demás parámetros, ¿vale? Voy a borrar aquí, recuerden que aquí no he cambiado, pero no pasa nada si borro porque es el formulario provisional para continuar con la última parte ya del video. Bueno, ahora por último lo que voy a hacer es, voy a simular este servicio con el que hicimos el ejemplo anterior, voy a simular que aplica también el servicio de emisiones atmosféricas. Entonces lo primero que voy a hacer es seleccionar el nombre de quien lo va a atender, quien lo va a gestionar. Voy a hacer que sea Silvana Sánchez y voy a declarar que el servicio aplica. Cuando declaro que el servicio aplica, con clic acá, recuerden que se despliega también el subformulario, ¿sí? De qué trata ese servicio como tal, que creo que es el más grande de todo el aplicativo. Voy a poner datos aquí temporales, programados. Voy a tipo de medición, X, Y, Z. Voy a poner datos aquí temporales y voy a pausar el video realmente para completar todo. Y regreso cuando ya tenga todo editado. Bueno, ahí como pueden ver ya tengo unos datos temporales, unos datos de ejemplo que por supuesto no aplican ni tienen nada que ver con la realidad, simplemente lo hago para ejemplizar y grabar acá el video o el instructivo.
pero repito, no tiene nada que ver con la realidad. Entonces ya tengo este archivo o este formulario ya con datos de 3 servicios que van a aplicar, 2 que va a gestionar Nora Durán y el de emisiones atmosféricas que va a gestionar Silvia Sánchez. Entonces, lo único que tengo que hacer es presionar opciones y enviar a ingeniería para que el formulario o la aplicación cree los 2 correos en este caso, uno con 2 adjuntos y otro con uno para ser enviados a los ingenieros. Entonces, clic aquí, enviamos, preparando todo para enviar correos que aplican, presionamos Enter y ya aquí automáticamente, como podemos ver, vemos los 2 correos, uno con los 2 adjuntos y el otro con el único correo que aplica para quien va a gestionar el servicio de isocinético. ¿Listo? Entonces, si abro el documento, no, me puedo dar cuenta que ya también está completamente diligenciado con todos los datos, con todo su consecutivo y de la misma forma en las celdas o en las columnas AF, perdón, aparecen los datos complementarios para el diligenciamiento de este formato, que ya es el rol como tal de cada uno de los ingenieros que ya muy bien saben hacer su trabajo. ¿Listo? Entonces, por último, mostrarles que acá en el consecutivo de planes de muestreo se va dejando toda la trazabilidad o todo el registro de todos los datos, ¿sí?, que van apareciendo o que van quedando, o que se van emitiendo a, a, a los ingenieros para que esto mismo sea lo que se va retroalimentando, se va cargando en las tablas que posteriormente van a poder descargar desde los diferentes visores que cada uno va a tener en su escritorio a manera de consulta. El consecutivo de planes de muestreo queda acá en esta aplicación de programación, porque como tal es un consecutivo que debe llevarse a partir de la emisión de los formatos, ¿no? Y esa funcionalidad, recuerden que quedó inmersa aquí. Ahora, por último, terminamos con las generalidades de esta aplicación. Recuerden que lo primero que dije y les recomendé mucho fue que esta es una aplicación de escritorio y como tal debe ser ejecutada y debe ser puesta en funcionamiento estando guardada en un computador. Cuando hablo de escritorio no me refiero como tal al escritorio en sí, el Windows, sino al hecho de que no es una aplicación ni que funciona en la nube ni remotamente en un servidor, sino que está abajo, es decir, está en el computador de quien la va a utilizar y desde allí se montan o se escriben o se registran o se reportan mejor las tablas de interés para los otros usuarios. Es lo primero que hay que tener en cuenta. Segundo, importante que, fíjense, en este caso yo tengo los 3 aplicativos de que hemos tratado en todo este proyecto, que están aquí. Pero para la aplicación de programación es importante que exista en la misma ubicación, la carpeta llamada formato planes de muestreo, tiene que llamarse así, y en ella deban estar los 3 formatos de planes de muestreo, que fueron los formatos que me pasaron y que ya estamos implementando. Si alguno de esos formatos se elimina, se borra o se les cambia el nombre, sencillamente la aplicación deja de funcionar porque el código o el algoritmo está hecho para que consulte y apunte a esos archivos en esa ubicación y con esos nombres. No se le pueden cambiar ni la extensión, ni los nombres, ni la ubicación, ni el nombre de la carpeta, ni absolutamente nada. ¿Listo? Entonces, importantísimo tener en cuenta eso. Si esta aplicación se va a mover de lugar, se va a cambiar la carpeta mis documentos, allá mismo se tiene que cambiar esto. Por lo pronto yo recomiendo no moverla de la ubicación en la que se instaló, porque puede generar conflictos que a la postre van a, pues, entorpecer todo el proceso. Es lo, lo más importante en cuanto a ubicación del aplicativo. Bueno, no, y por último, pues felicitarlos a todos por todos sus aportes y por todo el diseño que han logrado, porque realmente es una herramienta que pues hicieron ustedes basado en su experiencia y todo el conocimiento que tienen de todo su proceso y que de verdad que resume, a mi juicio, resume todo lo crítico de de la ejecución o del ciclo de vida como tal del servicio que ustedes programan o gestionan, está aquí, está en esta herramienta y de verdad que fue un aporte o un logro bastante significativo, logro de ustedes por supuesto y pues felicitarlos a todos por la magnífica tarea que han hecho y la, la, ¿cómo decirlo? La innovación que han implementado a la empresa y la generación de valor. Por lo tanto, entonces, felicitarlos y por supuesto, como siempre, quedo aquí a su disposición para cualquier novedad o cualquier inquietud o consulta o necesidad que tengan al respecto. Con mucho gusto yo voy a estar acá pendiente de cualquier novedad. ¿Listo? Hasta la vista.